Vamos a abrir nuestra Biblia, no vamos a tomar tanto tiempo en introducciones, qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo Y 2, fue lo que rompí, Marcos es lo que... capítulo 2, y vamos a leer varios versículos. Voy a estar leyendo algo extenso, voy a leer 12 versículos, y el tema del día de hoy es: no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho, no ¿Mande? puedes hacer eso? ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos, no puedes hacer eso? Son extras. Y hoy vamos a aprender Bueno, algo bien interesante. Marcos capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días a después, ver, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. es. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre de la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Me encanta esta pregunta. ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que estaban pensando. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Jamás hemos visto algo así. Diga conmigo: jamás he visto algo así. ¿Sabes? En esta historia hay muchos personajes. En esta historia, y ese es uno de mis versículos o historias favoritas en la Biblia. Déjame te cuento un secreto. Y ahorita platicaba con uno de los jóvenes. Este es uno de los primeros versículos que prediqué en mi vida. Es una de las historias con las cuales yo comencé a predicar, y la prediqué bien mal, para serte honesto. Predicaba todo mal gracias a Dios por esos hermanos que hace 7, 10 años me escucharon predicar estos versículos por primera vez. Y lo predicaba con tanta emoción, con tanta pasión, y predicaba acerca de los amigos que tenían fe para sanar al paralítico, que resulta que la Biblia ni eran amigos. La Biblia ni dice que eran sus amigos, nomás dice que eran hombres. Ese es un dato bien interesante. Y predicaba acerca de: tienes que derribar tus techos de la incredulidad, y un montón de cosas que podemos sacar, que todos están correctos. Pero esta historia tiene diferentes personajes. Tiene a los hombres que llevaron al paralítico, a la multitud que bloqueaba la entrada, a Pedro. A lo mejor dices: pero ahí no menciona a Pedro. Bueno, resulta que la casa donde estaba Jesús era la casa de Pedro. Entonces estaban los discípulos ahí también, está Jesús obviamente, hay un montón de gente, pero hay unas personas a las cuales siempre les damos una connotación negativa, y es los maestros de la ley. En este caso específico son los escribas. Y quiero poner en perspectiva y enfocarme durante algunos minutos tu atención para pensar en estos hombres, los escribas, los maestros de la ley. Quiero poner tu atención en estos hombres porque tenemos tantos matices en esta historia que Jesús, te platico, había hecho ya muchos milagros en Capernaum. Y hemos visto tantas cosas acerca de los hombres
que siempre estaban en contra de Jesús, los saduceos, los fariseos, que siempre estaban criticando a Jesús. Pero quiero que pongas tu atención en este versículo, que dice que los maestros de la ley estaban ahí. Ahora, Jesús estaba haciendo algo bueno. Me llama mucho la atención por qué los escribas estaban ahí. Te platico un poquito el contexto de los escribas. Los escribas eran personas que su único trabajo era guardar las tradiciones judías. Los escribas fueron personas que o podían ser fariseos o podían ser saduceos, pero eran personas que su trabajo era guardar la tradición hebrea. De hecho, eran héroes nacionales, y te voy a platicar por qué. Porque estas personas, cuando el pueblo de Israel fue esclavizado por Babilonia, les rompieron todos los escritos, les rompieron todos los rollos. Y los escribas se dieron a la tarea de hablarles lo que Dios había dicho del pueblo de Israel. Entonces la tradición ya no era escrita, sino era oral. Y cuando vuelven de la esclavitud otra vez a Jerusalén, libres, después de toda esta esclavitud en Babilonia, el pueblo de Israel sabía que ellos eran el pueblo de Dios gracias a los escribas. ¿Sí me está siguiendo en la historia? Los escribas fueron los héroes nacionales que transmitieron el mensaje, que transmitieron los 10 mandamientos, que transmitieron la fiesta de la Pascua, la fiesta de los altares, la fiesta de todas las fiestas sagradas. Los escribas las transmitieron oralmente al final para que hoy tuviéramos esta historia donde Jesús nace en un pueblo importante, en un pueblo con muchas tradiciones que hasta el día de hoy se siguen guardando y que gracias a ellas hoy tú y yo tenemos también algunas tradiciones que de eso se desprende. Sabes, los escribas no estaban en esta escena, escúchame bien, para criticar a Jesús. Estaban ahí porque querían guardar lo que era correcto. Y a veces los criticamos un montón. Decimos, ¿cómo pueden criticar a Jesús? ¿Cómo están ahí, verdad? Diciendo, oh no, eso. Estos eran los que decían, eso no se puede hacer. Los escribas eran un comité de personas que se encargaban de ver que todo se hiciera correctamente. Te platico, los escribas estaban ahí para asegurarse que Jesús no estuviera enseñando cosas extrañas, que Jesús no estuviera enseñándole al pueblo que ellos habían cuidado cosas raras. Era tan importante para ellos que ellos viajaron 4 días desde Jerusalén hasta Capernaum y ellos pagaron sus gastos. Tan importante era así. Entonces estaban ahí no para decir que Jesús era malo. Estaban ahí para revisar que no se estuviera enseñando algo que no era de acuerdo a sus leyes. ¿Tiene esto sentido para alguien? Estos hombres no están ahí para ir en contra de Jesús. Ellos estaban ahí para proteger algo que les importaba. Ahora, ¿cuántos de nosotros protegemos lo que nos importa? Por ejemplo, yo últimamente, yo no era fanático de las armas hasta que empecé a tener una hija. Porque yo quiero proteger a mi hija de los lobos que van a empezar de pronto a decirle a ella que va a estar creciendo y va a decir, oye, qué guapa. ¿Verdad? Yo voy a asegurarme que protejo. Ahora, en perspectiva esto, levantamos techos para protegernos. ¿Cuántos saben que el techo de tu casa es algo bueno? ¿Por qué? Porque evita que el agua venga o la nieve venga y se meta a tu casa. Evita que tengas frío. Levantamos, por ejemplo, cercas en nuestros jardines para que no entren las ardillas y se los coman. No sé si les he contado de la vez que mi esposa intentó sembrar zanahorias en nuestro jardín y tenemos un montón, tenemos un árbol bien grande atrás y hay un montón de ardillas y ella iba todos los días y regaba su jardín y lo cuidaba y lo abonaba y de pronto cuando empezaron a salir hojitas ella vio y nada más había un montón de hoyos donde las hormigas se habían comido toda la zanahoria, las ardillas se habían comido toda la zanahoria porque no pusimos una cerca. Por ejemplo, aislamos nuestras casas con insolación para que la temperatura exterior no afecte el ambiente de comodidad, y esto es importante, el ambiente de comodidad que queremos tener. Entonces, cuando algo nos importa, lo protegemos y lo aislamos.
¿Si tiene sentido esto para alguien? Cuando algo me importa, lo protejo y lo aíslo. ¿Dónde metes tu dinero? Alguien que me diga, alguien que me grite, ¿dónde metes tu dinero? Ahí ponme en el chat, ¿dónde guardas tu dinero? ¿En tu cartera? ¿Dónde más? ¿En el banco? ¿Verdad? No lo pones en donde todos lo vean. ¿Por qué? Porque te importa. Lo guardas y lo aíslas. Esto es exactamente lo que los escribas estaban haciendo. Ellos estaban aislando la tradición y protegiendo lo que era importante para ellos. El problema con eso es que, perdón, ellos vieron el mover de Dios a través de la vida de Jesús y lo primero que hicieron para proteger su tradición fue gritar, no puedes hacer eso. Grítelo conmigo, ¿puede gritar eso conmigo? No puedes hacer eso. Vamos a gritarlo en español. ¿Listos? 1, 2, 3. Sabes, en el versículo 6 dice, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Ahora, déjame este versículo aquí. Es importante que entiendas que el conocimiento de los escribas era el correcto, porque solo Dios puede perdonar pecados. No hay nadie que me pueda negar eso. El conocimiento de ellos era el correcto. Pero imagínate esto, 4 hombres rompiendo el techo de una casa, bajando a un hombre. Eso no se puede hacer. Y si tú llegas y quieres romper el techo de mi casa, yo te voy a gritar, no puedes hacer eso. Si tú quieres entrar a mi casa rompiendo el techo, yo te voy a gritar, no puedes hacer eso. Hay maneras de entrar. Puedes entrar por la puerta de enfrente o puedes entrar por la puerta del garage, pero no puedes romper el techo. Esa era la función de los escribas. Por eso Jesús les pregunta en el versículo 8, en ese mismo instante Jesús les pregunta por qué piensan eso en sus corazones y ellos responden básicamente, porque es importante. No puedo ver mal a los escribas en ese momento y hay que tener un poquito de compasión con ellos. Aunque la motivación era aparentemente buena, Él les pregunta, ¿por qué están pensando eso en sus corazones? Quiero hacer un espacio aquí. Porque muchas veces tu motivación es la correcta, pero Dios viene y cuestiona tu motivación. Muchas veces tú piensas que Dios debe hacer ciertas cosas o Dios tiene que hacer ciertas cosas. Hoy tengo que decirte algo. Dios no tiene que hacer las cosas de la manera que tú piensas que Dios las tiene que hacer. Tú y yo no podemos decirle a Dios, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. ¿Sabes? Dios consuela, pero también confronta. Dios consuela, pero también confronta. Y esa es la parte del evangelio que no nos gusta aprender. Esta es la parte de Dios que no nos gusta, que a todos nos gusta, que Dios es amor. Dios consuela a los afligidos y Él es un buen padre. Y cantamos, eres un buen padre, así eres tú. Y nos gustan ese tipo de canciones, ¿verdad? You are a good, good father. As who I am. Y lloramos y decimos, sí, Señor, tú eres un buen padre. Pero ¿sabes lo que hace un buen padre? Corrige lo disfuncional. Y esa es la parte del buen padre que no nos gusta. A mi hija le encanta cuando yo le compro lo que ella me pide, pero no le gusta cuando el mismo papá que le compró esa tablet se la quita porque no ha limpiado su cuarto. El mismo papá que la bendijo con una tablet es el mismo papá que se la quita durante una semana por no hacer su cama. ¿Y eso me convierte en un mal padre? No, soy un padre que ama, pero un padre que confronta con su realidad.
¿Sabes? Eso es lo que Jesús está haciendo. Dios va a confrontar cualquier cosa que evite que cumplas el propósito para el cual Él te creó. Aunque nadie diga amén. Dios va a confrontar cualquier cosa que evite que cumplas el propósito para el cual Él te creó. Dios va a romper cualquier creencia equivocada que hayas aprendido sobre ti, sobre Él y sobre otros. Y me encanta esto, porque Dios no evita el conflicto. Tú y yo sí, muchos de nosotros evitamos el conflicto y por eso no crecemos, porque estamos evitando el conflicto. Estamos evitando el conflicto. Dios no lo evita. Dios va a hacer lo necesario. Dios va a enviar plagas a Egipto. Dios va a enviar moscas. Dios va a hacer lo posible para romper lo que te está alejando de tu propósito. ¿Y por qué aprendemos entonces estos hábitos, pastor? ¿Por qué batallamos esto? Porque hay algo que llamé bendiciones limitantes. Por lo general, cuando hablamos de bendiciones, son cosas que no nos limitan, son cosas que nos gustan. ¿A cuántos les gustan las bendiciones de Dios? Pero hay bendiciones limitantes. ¿Quieres que te explique esto? Cuando vamos creciendo, aprendemos ciertas limitaciones. No venimos al mundo sabiendo qué hacer. De hecho, venimos al mundo sin limitaciones. Por ejemplo, los niños no saben que no deben de meter los dedos en los enchufes. ¿Verdad que no? Ellos no lo saben. Y la única manera que se van a enterar es de dos maneras. O los limitas o lo experimentan. El problema de limitarlos, ¿verdad? Hoy puedes ir a un Family Dollar y comprar taponcitos para los plugs y los limitas a los niños, el niño va, toca, juega y no sabe de nada, pero el problema es que cuando va creciendo la experiencia es peor. Porque cuando un niño pequeño aprende que hay peligro, se aleja. Pero cuando un niño grande aprende que hay peligro, es peor. Porque la consecuencia es más grande. Y el problema de esto es que estas limitaciones que a veces ponemos de manera equivocada pueden despertar miedos al punto que afectan su desarrollo o el desarrollo del niño. ¿Cuántos tienen miedo a nadar porque alguien les dijo, ahí se ahogó alguien? Y uno dice, yo no voy a nadar. Y tal vez limitaron tu desarrollo para ser uno de los más grandes nadadores olímpicos, pero porque alguien dijo, los mexicanos no nadan, ¿verdad? Los afroamericanos no nadamos, no lo hacemos de esta manera. Limitan, te limitan. ¿Sí me está entendiendo alguien? Y esa limitante que le estoy enseñando al niño puede ser una bendición en ese momento. Pero el problema es que estamos sembrando miedos o estándares en su mente que cuando va creciendo dice, no puedo hacer esto. O voy a tomar estos cuidados. Muchas veces Dios te da cosas en temporadas que funcionan en esa temporada, pero no funcionan en la siguiente temporada. Muchas veces Dios te va a dar bendiciones que van a funcionar en una determinada temporada de tu vida, pero no van a funcionar la siguiente temporada de tu vida. Y es entonces que tus bendiciones comienzan a limitar tu bendición. ¿Qué techos tienes en tu vida que se construyeron y te dijeron, esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer? Esto es como te tienes que desarrollar. ¿Quién puso ese techo en tu vida de creer ciertas cosas de Dios y otras cosas no? ¿Quién te lo dijo? Mucho de lo que he hecho en el ministerio es porque no he hecho las cosas con los techos que aprendí. ¿Alguien me está siguiendo? Mucho de las cosas que Dios nos ha permitido vivir en el ministerio
Es porque no hemos hecho las cosas conforme me dijeron, así se hacen. De esta manera se hacen. Los más grandes moveres de Dios y más grandes bendiciones de Dios que he visto en mi vida, las he visto porque no me he limitado a lo que creo que Dios puede hacer o no puede hacer. Ahora tú me vas a decir, pero eso ¿cómo aplica en la Biblia? Eso explícamelo con la Biblia. El pueblo de Israel tuvo la bendición de Egipto, pero Egipto también fue su cautiverio. El pueblo de Israel tuvo la bendición de Egipto. Estaba pasando un hambre en Canaán, viene y Dios los bendice en Egipto, pero Egipto también se volvió su cautiverio. Egipto también se volvió su cautiverio. El versículo 12 de ahí de Marcos 2 dice lo siguiente: y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. El asombro desató la adoración. Jamás hemos visto algo así. Su asombro desató adoración, pero su asombro también fue su limitante. Y muchas veces Dios se mueve en tu vida y el asombro que causa en tu vida limita en el futuro la manera en que Dios se va a mover en ti. Porque tú dices, nunca he visto algo así. Wow, Señor, te adoro, te exalto, y sigues viviendo años con glorias del pasado en lugar de vivir una gloria de gloria en gloria en gloria, como dice su palabra. Y sigues viviendo de la bendición del pasado. Es que yo hice esto. Por eso les decía la semana pasada, la iglesia no se puede ver como el año pasado. Ahorita con toda la temporada de COVID, hay gente que dice que quisiéramos volver a la normalidad. Yo les digo, ¿cuál normalidad? ¿Cuál normalidad? Ya se expuso tu pecado, ya se expuso tu disfuncionalidad, ya se expuso, ahora vamos a arreglarlo. ¿Cuál normalidad? Donde no llegábamos a cientos de personas online, no, vamos a seguirle así. ¿Cuál normalidad? ¿Por qué? Porque hemos visto, Señor, es que así se ha movido Dios en mi vida durante muchos años, pues ya no, que no se mueva así. Ese fue el problema de los escribas. Todos alabaron a Dios, todos dijeron, nunca hemos visto algo así. El asombro no es suficiente, ya que es una emoción transitoria y menos fructífera. La gente puede asombrarse sin llegar a convertirse. Tú te puedes asombrar sin llegar a convertirse. Tú puedes estar en la iglesia porque te gusta el ambiente, pero Cristo no puede estar en ti. Tú puedes estar aquí porque te gustan las luces, porque te gusta el show de medio tiempo, ¿verdad? Porque vienen y cantan y son profesionales los músicos y uno dice, wow, pero Dios no puede estar en ti. No es una sensación lo que necesitamos, sino la salvación. No aprendas a ser leal a tus limitaciones. Deja que Dios te siga sorprendiendo. No aprendas a ser leal a tus bendiciones. Deja que Dios te siga bendiciendo. Porque la manera en que Dios te bendijo el año pasado no es la misma manera que te va a bendecir. La manera en que se vio la iglesia el año pasado no es la misma forma en que Dios va a seguir usando la iglesia. Y tú y yo no podemos decir, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Él es quien establece el límite, no tú y yo. Ahora vamos rápido. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, me encanta que Pablo, mira, Pablo dividía a los creyentes entre inmaduros y maduros, ¿eh? Me encanta esto. Porque a veces cuando hablo con algunas personas, tengo que tratarlos como inmaduros. Y si les digo que son inmaduros, nos ofendemos. Pero la Biblia así nos trata. Creyente maduro,
creyente inmaduro, creyente que toma leche, creyente que come carne. Y está en la Biblia, mira, y aquí Pablo le está hablando a todos los que estamos aquí, ¿ok? Puro maduro aquí el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Nada más 3. ¿Cuántos? Puro maduro el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes de Centro Cristiano de Pine Bluff, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de comenzar el mundo. Aquí está hablando de la revelación de Jesús. Verso 8, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron, o sea, no entendieron a Jesús. Si lo hubieran hecho, no lo habían crucificado a nuestro glorioso Señor. O sea, los gobernantes o la gente que vivió dijeron, no puedes hacer eso. No puedes sanar así porque tienes que bajar en una nube. No puedes venir encarnado, no puedes venir hecho carne y que si te cortas sangras. No puedes venir y decir, multiplicar panes. No, tiene que bajar el maná del cielo. Eso es lo que está diciendo. Pero mira, versículo 9, a los creyentes maduros. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Tú y yo no podemos decir, no puedes hacer eso. Ahora, termina el versículo 10, dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos del mundo. ¿No te encanta eso? Dios te lo reveló a ti. Y Dios te está revelando el día de hoy. No te acostumbres a tu bendición. Dile al Señor, Señor, sígueme bendiciendo. De la forma en que tú quieras, de la manera en que tú quieras. No seas leal a tus techos, no seas leal a tus limitaciones. Ahora, seguimos, porque en este capítulos, versículos que leemos, hay varias personas. Y Jesús dice que hay 2 tipos de personas. La gente como los hombres que llevaron a aquel hombre, Jesús vio la fe de ellos y fue sano el hombre, pero también vio las intenciones de los escribas y los confrontó. Entonces dice la Biblia, y viendo Jesús la fe de ellos, hizo el milagro. Quiere decir que si hay gente que me ayuda a ser salvo y sano, hay gente que me limita. Gente que sana y gente que limita. Y eso es importantísimo para los cristianos maduros. Las personas que te rodean es importante. Algunos hacen que sanes y otros que te limiten. Versículo 8. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Cuando vio a los hombres que llevaban al paralítico, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Cuando vio el corazón de los escribas, le dice, ¿por qué están cuestionándolo? ¿Por qué lo cuestionan? Gente que sana, gente que limita. ¿Cuáles son las limitaciones que Dios quiere que te desprendas? Hay limitaciones buenas, obviamente, ¿verdad? Como los carriles del highway, son limitaciones buenas. Un semáforo es una limitación buena, pero hay cosas, a lo que me refiero es que hay cosas que debo de dejar. Muchos culpan su personalidad. ¿Sabes? El temperamento es algo dado, el temperamento así nacimos. Por ejemplo, los bebés nacen con un temperamento. Hay bebés que lloran todo el día y hay bebés que ni se mueven todo el día. Que hasta uno los pica a ver si siguen respirando, ¿no? Tranquilos. Pero la personalidad, muchos de nosotros hoy en día culpamos a nuestra persona. Es que yo soy de personalidad muy negativa, pastor. No eres negativo. Simplemente eso es un patrón que has aprendido, una limitante. No es que yo ya no aprendo más, soy malo para la escuela. No es que seas malo, es que te falta disciplina.
Hay limitantes que tú culpas a tu carácter. ¿Sabes? Todos ustedes son talentosos, nada más no son consistentes. El éxito no es de los más inteligentes, el éxito es de los más consistentes. Y me encanta esto porque cuando Jesús vio la limitante de los hombres que llevaron al paralítico, pues es importante rodearte de la gente correcta. Hay gente que te está limitando, que tú necesitas alejarte durante algún tiempo, y hay gente que te está empujando, que tú no le has pedido, porque me encanta que yo nunca había notado esto, pero dice, unos hombres le llevaron el paralítico a Jesús. No eran amigos. Hay personas que tú estás rechazando que no son tus amigos, que te quieren cargar. Y hay amigos que te están hundiendo. Hay personas a las cuales tú estás alejando de tu vida, que son los que pueden cargar tu camilla. Dices, son hombres, no eran amigos. Y hay títulos que dicen, los amigos del paralítico. La Biblia no dice que eran sus amigos, pero la Biblia sí dice que Jesús vio la fe de ellos. Y estando sobre Jesús. Ahora, me encanta esto porque quiero que veas esta imagen. Aquellos hombres toman la camilla, se llevan al hombre, hacen un hoyo en el techo de la casa de Pedro, del más enojón. Esos sí son amigos, ¿verdad? Eso sí, ahí sí ya digo, wow. Todos conocen a Pedro, el temperamento de Pedro y la personalidad de Pedro. Dios tuvo que trabajar en su personalidad, pero le dejó su temperamento. Pero imagínate romperle el techo a la casa de Pedro. El Pedro ya estaba afuera con la espada sacándole filo en cuanto que ellos se bajaran, te lo aseguro, te lo aseguro. Pero lo que sucede acá es que nunca en la Biblia vas a ver algo sobre Jesús. Ojo aquí, nada más en esta historia. De hecho, la Biblia dice que Dios le dio nombre sobre todo nombre, o sea, sobre todas las cosas. No hay nada sobre Jesús. Pero lo que estos pusieron sobre Jesús fue la limitante de ellos y la limitante del paralítico. Y con eso quiero terminar. Tu limitación es su grandeza. Aquel hombre estaba postrado en cama. Ese era su limitante durante muchos años. Y muchos estamos limitados de esa forma por la manera en que hemos pensado de Dios mismo. Pero lo maravilloso es que llegó con alguien que no tiene limitantes. Y me encanta esto porque tenemos a un Jesús que no tiene limitantes, no tiene limitaciones. Y Jesús, antes de quitar la limitante, lo liberó. Dice la Biblia, y viendo la fe de ellos, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Él permitió una limitación para darle liberación. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Dios permitió una limitación para darle liberación. Él puede usar tus límites para mostrar su grandeza y darte lo que necesitas en realidad. Y lo que puedes estar necesitando no es necesariamente lo que puedes estar pidiendo. Lo singular de este milagro radica en la prominencia, en la importancia de la salvación por encima de la sanidad. Lo importante no es la sanidad, es la salvación. De esa manera, la atención de todos los que estaban ahí y nuestra atención se tiene que elevar a lo más importante. Y no es a los valores temporales, es a los valores eternos. Porque puede que este hombre se levantó, Dios lo sana, y va y se sube en una moto, y a las 6 meses queda otra vez paralítico. Porque lo importante no es lo temporal, es lo eterno. Y muchas de tus oraciones son para cosas temporales. Muchas de tus peticiones son cosas
temporales. Y por eso estamos, Señor, ¿y por qué no me contestas? Porque es temporal. Y no tienes tu mirada en lo eterno. Pon los problemas de tu vida a los pies de Jesús y pon tu vida a los pies de Jesús para que Él exalte su propia grandeza. ¿Por qué no te pones un momento de pie? Muchos de nosotros estamos viviendo limitaciones. Y si te has fijado, durante todo este mes he tratado de predicarte reinicio, motivarte, olvidarte de tus limitaciones. Porque lo que queremos entender juntos es que Dios se va a mover en tu vida, pero no de la manera en que tú y yo esperamos. Es que Dios se quiere mover, pero probablemente se va a mover en tus limitaciones. Probablemente no se va a ver de la manera que tú esperas que se vea. Y hay una historia que mi esposa me contó de uno de los más grandes tenistas. Y a este jugador de tenis le dijeron, tienes una muy mala izquierda. Y él dijo, yo lo sé. De hecho es mi punto más débil. Le preguntan, ¿y por qué no la fortaleces? Él dijo, porque no voy a gastar tiempo fortaleciendo mis debilidades. Voy a pasar tiempo haciendo más fuerte donde ya soy fuerte. ¿Alguien me está siguiendo hoy? Has gastado muchos años de tu vida tratando de fortalecer áreas débiles en ti, en lugar de hacer más fuerte donde ya Dios te hizo fuerte. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Porque la Biblia dice que Él se fortalece en tus debilidades. Y mientras más débil soy, Él se perfecciona. Mientras más limitado estoy, más se ve su grandeza. No de la manera en que yo quiero, pero de la manera en que necesito. Si aquella historia hubiera dicho, Jesús le dijo a aquel paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, y se acaba ahí la historia, yo estoy satisfecho porque el hombre necesitaba salvación, no sanación. Y muchas veces tú necesitas salvación en lugar de bendición. Muchas veces tú necesitas liberación en lugar de bendición. Muchas veces tú y yo no necesitamos levantarnos de la camilla, necesitamos primero ser salvos. Ser salvos. Muchas veces tú y yo no necesitamos ser sanados de la lepra. Necesitamos primero ir de rodillas y decirle, tú puedes sanarnos. ¿Y si muero leproso? ¿Qué? Voy a morir salvo. Me encanta la historia de los ladrones en la cruz. Porque este tuvo que ser ladrón y ser sentenciado a muerte para después ser salvo. Ahora, no estoy diciendo que puedes vivir como se te antoja y que Dios te va a dar, porque no sabemos si Dios te va a dar esa oportunidad a aquel ladrón. Mejor vive buscando la salvación y lo eterno en lugar de lo temporal. Mejor disfruta tu vida en este momento diciendo, Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero estar en lo eterno y darte a ti mis limitaciones y darte a ti todo lo que no soy para que tú lo conviertas en lo que tú eres y que el mundo pueda ver que no te puedo decir, así no se hace, sino haz lo que tú quieras. Esa es la oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. Jesús no le dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy tu hijo. Jesús le dijo, haz tu voluntad y no la mía. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque en nuestra debilidad
tú eres fuerte. Tu palabra diga, el débil, fuerte soy. Padre, y tal vez esta tarde he venido buscando tu bendición, pero tú quieres darme la salvación. Y después de la salvación vendrá una gran bendición. Señor, tal vez yo he estado protegiendo la manera en que me bendijiste durante años. Yo he estado protegiendo y aislando la manera en que funcionó durante años, pero tú has querido hacerlo de manera distinta. Yo he estado cerrando mis manos a tener formas en que yo creía que tú te movías, en lugar de abrirlas y permitirte que tú me llenes de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor. Pero hoy vengo delante de ti. Hoy vengo delante de tu presencia. Y yo quiero invitarte que si tú necesitas decirle a Dios, entra en mi corazón y hazme de nuevo una nueva criatura. Yo quiero que todos juntos repitamos esta oración, ya sea que estés aquí en el santuario o estés online. Dile, Señor Jesús, reconozco mis limitaciones y reconozco que tú eres un Dios fuerte. Perdona mis pecados y entra en mi corazón. Lávame con tu presencia. Límpiame y entra en mi vida. Te entrego mis fracasos, las maneras en que yo lo he intentado hacer, pero hoy quiero que sea a tu manera. Haz tu voluntad en mi vida. Gracias por permanecer con nosotros durante toda la experiencia de adoración. Para nosotros es muy importante que tú estés aquí y tú eres muy importante para nosotros. Si tienes alguna necesidad de oración, queremos orar contigo, por ti y por la necesidad. Sabemos de que en la oración hay poder. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho y sabemos que Dios puede responderte en este momento. Así que déjanos un comentario o un mensaje privado y queremos estar ahí para ti. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo servicio.